¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy tenemos un nuevo tema para nuestro curso de proyectos electrónicos y robótica educativa. Ya habíamos visto los diferentes tipos de resistencias que había, pero el día de hoy vamos a tener un pequeño taller dándoles a conocer cada una de las resistencias y para qué es que funcionan. Comencemos. Tenemos los tipos de resistores, que como habíamos visto anteriormente hay diferentes tipos, diferentes composiciones y diferentes funciones. Vamos a trabajar con funcionalidad y dependiendo con materiales que estén hechos cada una de estas resistencias. Tenemos diferentes tipos, tenemos tres tipos de resistencias por composición. Hay tres tipos principales de resistencias basadas en composición de carbono, de película de carbono y resistencia de metal. Tenemos aquí los resistores de composición de carbono, que estas son composición de carbono que están hechas finamente de grafito. Esto quiere decir que es un polvito que está creado o aglutinado a la forma de formar una resistencia. Esto viene adentro de esta figura que ven aquí. En esta parte de adentro viene la composición de carbono, ¿sí? Pero es una composición, como les había dicho, finamente es como polvito y luego lo aglutinan o lo hacen como una pasta y lo colocan dentro de una resistencia. Entre mayor resistencia o mayor carbón, entre más carbón haya en la resistencia, menos resistencia va a haber, y entre menos carbón, más resistencia. Como les decía, el carbón produce menos resistencia, mientras que el aglutinado equivale a una mayor resistencia. Entonces, entre más carbono haya, menos resistencia, y entre más aglutinado, más resistencia. Tenemos, aparte de la resistencia de película de carbono, esta no es un polvito aglutinado ni compactado, sino es como una espiral de carbono que va enrollado en nuestra resistencia, y de igual forma trabaja, y como había dicho anteriormente, entre más carbón, menor resistencia. Dice, el valor de la resistencia del resistor controla variado a la proporción de carbono o aislante. Más carbono da menos resistencia, mientras que más materia aislante proporciona una mayor resistencia. La ventaja entre cada una de ellas, entre una película y una composición. En comparación con la resistencia de composición de carbono, las resistencias de película de carbono tienen las siguientes ventajas: tolerancia más bajas y más ajustadas, menos sensibilidad a los cambios de temperatura y envejecimiento, menos ruido generando internamente. Tenemos diferentes tipos de resistores o resistencias, y estas son dependiendo su función. Tenemos el de bobinas. Dice, los resistores de bobinas de potencia son resistores que pueden manejar una gran cantidad de potencia, generalmente hasta 50 vatios. Como se dan cuenta aquí, son mucho más grandes estas resistencias y nos van a dar potencia a cada una de ellas. Los resistores típicos normalmente pueden manejar entre 2.5 watts y 2 watts de potencia. La resistencia combinadas de potencias o de bobinadas con potencias pueden manejar mucho más y adecuado para uso de aplicaciones de alta potencia. Como habían dicho aquí, es una resistencia de potencia, eso da más potencia a lo que estemos utilizando. Tenemos una de precisión. Habíamos hablado anteriormente de que las resistencias tenían una tolerancia entre 10 o 5% de tolerancia, y a comparación de esta resistencia de precisión, estas tienen alrededor de 0.05% de tolerancia o de precisión. Esto quiere decir que las resistencias normales que habíamos visto anteriormente tienen una tolerancia, si vayamos a usar entre 50 a 100 voltios, esto va a ser redondeando ese plazo. Pero si vamos a una tolerancia, unos ohmios de 100, lo más preciso que debe hacer esto es de un 95 a 99%.
entonces son mucho más precisas. Estas se usan en un equipo médico, que deberían de ser mucho más precisos cada análisis que se hace con este equipo. Los resistores fusibles, como ya habíamos dicho anteriormente, o como lo hemos visto en la necesidad, los fusibles nos dicen a nosotros hasta dónde puede permitir la cantidad de energía que debe de entrar a un circuito eléctrico. Entonces, un resistor fusible es un resistor enrollado que está diseñado para quemarse fácilmente cuando se supera la capacidad de resistencia. Eso quiere decir que si el circuito está tomando demasiada energía, lo que va a hacer el fusible es quemarse y ya no va a fluir la energía con los demás circuitos. Lo que va a hacer esto es que ya no va a pasar toda la energía que te va a pasar y se van a quemar los demás componentes, sino solamente se va a quemar este fusible y hasta ahí va a llegar la energía. Tenemos los resistores de cemento, que esos son utilizados para equipos o aplicaciones o instalaciones o circuitos electrónicos o eléctricos que van a hacer a través de temperatura. Son de cementos para que aguanten esta temperatura y puedan funcionar. Ya van en aparatos que van a ser tomados a base de calores, entonces es una resistencia a base de calor. Su clasificación de potencia típica varía a 1 watts a 20 watts o más. Las tolerancias de un valor de resistencia establecido alrededor de un 5%. Tenemos los rheostatos, que un rheostato es una resistencia variable de 2 terminales, como vemos aquí. Como resistor variable sirve para variar cantidades de voltaje o corriente de un circuito, al igual que los potenciómetros. Ya habíamos visto anteriormente que un potenciómetro es una resistencia variable y que nos va a indicar entre más o menos resistencia queramos o más o menos energía, que es la que queremos conducir. Sin embargo, los dos aún no han logrado la misma función, mientras que un potenciómetro usa una tercer terminal para servir como parte ajustable, como ven aquí, como habían visto anteriormente. Son 3 espigas las que tiene y aquí tenemos solamente 2. Y en el potenciómetro lo que hacemos es potenciar o equilibrar la energía que queramos, y en esta no. En control deslizante no se mueve, aquí no hay ningún control donde diga nosotros que podamos cambiar la energía de cada uno de ellos. El resistor funciona como una resistencia fija. Tenemos los termistores, que dice que un termistor es una resistencia térmica visible cuyo valor de la resistencia cambia con los cambios de la temperatura de funcionamiento. Estas resistencias funcionan a través del calor, bueno, de la temperatura. Tenemos positivo y negativo. Tenemos el positivo, que entre más calor o energía tenga o temperatura, más resistencia va a tener, y tenemos el negativo, que entre más energía o temperatura suba, menos resistencia va a tener. Entonces tenemos esos dos de termistores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta es una imagen de los termistores y, como habíamos dicho, tenemos uno que es positivo. El positivo, entre más temperatura tenga, más resistencia tenga, y el negativo, que entre menos temperatura tenga, más resistencia va a tener. La magnitud de la resistencia cambia con los cambios de temperatura, como habían dicho anteriormente. Las operaciones dependen del tamaño y de la construcción del termistor. Siempre es mejor verificar la hoja de datos del termistor en uso para conocer todas las especificaciones de los termistores. Como vemos, tenemos diferentes, entonces tenemos que saber cuál es la función individual de cada uno de ellos. Como dice aquí, los termistores son utilizados frecuentemente en circuitos electrónicos que manejan la medición de temperatura, en el control de temperatura y la composición de temperatura. Tenemos los diferentes tipos de resistencias que vimos, dependiendo los valores constantes. Habíamos visto los de carbono, teníamos los de metal que habíamos visto anteriormente. Todos estos vimos anteriormente, entonces fue como un repaso de lo que tuvimos. Ya teniendo todos los materiales que habíamos visto de qué es cada uno, para cuál es la función, vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a colocar los siguientes datos.
Con los tipos de resistencia que vimos, hacer una lista en la tabla y en lo que se le indica. Va a colocar todos los tipos de resistencias que vimos en esta tabla. Aquí como ejemplo solo hay 3 filas, pero ustedes pueden colocar más. Van a colocar de qué material es y qué aspecto tiene. Lo pueden dibujar. Entonces como ejercicio van a ver las resistencias que vimos. Van a colocar el nombre de la resistencia, de qué material o función es lo que tiene y el aspecto. ¿De acuerdo? Entonces es todo por hoy. Espero que hayan ampliado más sus conocimientos acerca de las resistencias, que ya vieron que no solamente es la normal o la común que utilizamos para hacer circuitos electrónicos que utilizamos en la protoboard, sino hay diferentes potenciómetros que ayudan a crear circuitos en diferentes aparatos. Entonces fue un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Que tengan muy buen día, espero que hagan su tarea. Para cualquier duda estamos a la orden. Hasta el próximo video.